Desde nuestra iglesia, Restaurados por la Gracia de Dios en Cristo, les saluda a la pastora Yenori Bolaños, con el deseo hoy de que aprenda de la palabra del Señor. Llevamos hacia adelante el mensaje de amor, de misericordia, y tratamos de hacerle honor al nombre de nuestra iglesia, Restaurados por la Gracia de Dios en Cristo, localizada en la 1332 de North Avenue, aquí en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. El tema de hoy le hemos puesto el precio de la sangre. Reconocemos que la Biblia nos enseña que la sangre es la vida del ser humano. Nadie puede vivir sin sangre. Usted puede vivir sin agua unos días, sobrevivir unos días sin comida, pero sin sangre, nadie. Porque la sangre se convierte en algo vital. La sangre es lo que hace funcionar al corazón y darle vida al cuerpo. Si las venas se secan, el corazón se muere. Y es un líquido. Y en ese líquido va todo lo que nuestro cuerpo necesita. Pero sobre todo el poder de darle vida al corazón. Sabemos que la palabra traición es una palabra muy fea. Y la recibimos por lo general de las personas que nos dicen que nos aman. No los enemigos. Porque el enemigo, ya sabe, si usted tiene un enemigo, usted sabe que es capaz de hacer todo contra usted. El problema es cuando confiamos en personas que están a nuestro alrededor, que nos dicen que nos aman y ocasionan una traición. No hay cosa más fea que eso. Queda el resto de la vida eso. No podemos entender cómo alguien que te dice que te ama es el que te da la puñalada más grande de la vida. Hay que tener cuidado con el mejor amigo o con la mejor amiga. Porque en el momento preciso lo va a utilizar lo que sabe de ti contra ti. Y ahí viene la traición. Pero hay una sola vez en que la palabra traición era necesario que se cumpliese. Porque si no hubiese sido por eso, no entra al mundo espiritual lo que conocemos hoy como la salvación. Todo tiene un precio en la vida. Sí, nada es de gratis. Dicen por ahí. Nada es de gratis. Pero el regalo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo es gratis. Con un corazón dispuesto lo recibimos como salvación. Pero vamos a entrar en el tema de la traición. Y vamos a ir a una historia que ocurrió en Hechos 1 del 15 al 21. Y quiero que tengamos la mente abierta a pensar algo, porque de aquí salieron predicaciones falseadas por la mala interpretación de la palabra. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Esta traición era una profecía. David escribió de esto. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, dijo Pedro. Pues, con el salario de su iniquidad. Y fíjese bien lo que quiero hablar aquí. Adquirió un campo, dice la Biblia. Pero la gente predica algo sin saber exactamente de dónde predica. Hay gente que dice que Judas tomó las 30 monedas de plata, la traición del Señor, y compró una finca, una hacienda. Y que fue y se ahorcó ahí, y que se explotó su cuerpo porque se reventó y cayó y se explotó, y que el lugar le llamaron de sangre. No. Mira la mala interpretación. Aquí Pedro está aclarando que estaba escrito una profecía de lo que iba a acontecer. Pero vamos a entenderlo mejor. Dice: y con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera
que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Recuerda que comenzó hablando, David escribió. Por boca de David se reconoce esto. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, era necesario que se cumpliese. Pero hay algo importante. En Mateo vamos a darnos cuenta de que no es como la gente lo predica. Pero si nosotros vamos a por un momento, yo quiero que pensemos en esta historia en tres etapas. Una, vemos a Jesús, que representa salvación. Dos, vemos a los sacerdotes, que fueron los que pagaron el precio a Judas, 30 piezas de plata. Pero tenemos que entender algo. En numerología bíblica, el 3 más 0, ¿cuánto es? 3. ¿Y quiénes funcionan en nosotros en la salvación? 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se pagaba el precio, porque representaban en el mundo espiritual las 3 que venían a nosotros en la salvación. Los sacerdotes representan los líderes religiosos, que estamos viendo hoy también. Judas representa a una humanidad y a Cristo el Salvador. Nosotros entendemos que ahora la iglesia tiene el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos enseña, pero que los 3 hicieron la función de nosotros alcanzar, cumplir en nosotros la nueva criatura, después de que la sangre de Jesucristo fuera derramada y nos limpiara para hacer nosotros nuevos. Número 1, esta traición era una profecía. Y está en Salmo 109:8, donde dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Zacarías 11, del 10 al 14 dice: tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré. La palabra cayado es el bastón grande que tenía un pastor para alar a las ovejas cuando se le querían ir. La gente dice que la ley de Moisés fue primero que la gracia. No, la gracia cayó en Abraham primero, una promesa por fe, luego escrita para los hombres en Moisés. Pero aquí cuando Dios le habla al profeta, le está diciendo: yo mismo tomé mi cayado, gracia, lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Si no hubiese sido Dios que entregara salvación, no hubiese a todo el mundo. Y fue deshecho en este día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo rebelde, mentiroso, ocioso. Y el Señor tuvo que comenzar a hablarle fuerte a través de los profetas. Y les dijo: si os pareciere bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Qué es un salario? Un sueldo. No dice regalo, ni dice que compró un sueldo por un trabajo. Aquí el Señor, el mismo Dios, le dice a Zacarías: yo quebré mi cayado, que fue la gracia. Yo mismo, nadie, yo. Y me pagaron a mí 30 monedas de plata por lo que hice. En otras palabras, Dios ya tenía todo controlado, preparado para que se manifestara. Y me dijo Jehová, dice el profeta: échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. ¿Y sabe por qué dice esta palabra? Porque 30 piezas de plata suena poco hoy, pero en el tiempo de Jesús era mucho dinero. Pero no solamente esto.
Observa las palabras que expresa el mismo Dios al profeta. Hermoso precio con que me han apreciado. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos que volver al número 3. Al Padre que prometió al Hijo que vino a darnos salvación y al Espíritu Santo que está con la iglesia hoy. Se acabó. Nadie más. Por eso el mismo dice, hermoso precio. Quebré luego, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, la ley, que se llamaba ataduras, porque la ley es solo para atar, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Dios es el que quita como el que pone. Por eso al cumplirse en Mateo 26, 14 en adelante se nos dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Y como te dije anteriormente, los principales sacerdotes representan el líder religioso que lo tenemos hoy en la tierra. No importa cómo sea, pero aquel líder que está supuesto a guiar a las almas a la salvación, fueron los que traicionaron y pagaron por Jesús. Y dice aquí, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Es irónico saber y pensar que ellos eran los que tenían que leer los rollos todo el tiempo. Ellos sabían que estaba escrito lo que ellos estaban haciendo, estaba escrito en el Antiguo Testamento, estaba escrito en los rollos por los profetas. Lo leían todos los sábados. Y sin embargo, ellos dijeron: pagamos 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En el 27 del 3 al 10, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, cuando ya lo entregó y vio que lo condenaron a Jesús, al ver eso dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Por eso le dije que tengamos cuidado al principio, porque escribieron, y mucha gente predica que él fue a comprar un terreno. No, dice que él se arrepintió y fue y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos, mira la respuesta de los sacerdotes, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y usted sabe que así están hoy los religiosos. Así están hoy la cantidad de líderes religiosos. No les importa el pecado de las almas, si no les importa la ganancia que adquieren, la fama con que se levantan. No le importa si alguien pierde el trabajo por estar siempre en la iglesia, o si pierde su esposa, su hogar, por estar complaciéndole al líder religioso. No le importa. Piensan igual. Allá tú con tu problema. Cuando llega un hermano: mire, pastor, tengo este problema. Ponte ahora a ayunar y orar, porque algo está mal contigo. Algo está mal contigo. Porque como el líder religioso está viviendo de las ofrendas y los diezmos de la iglesia, él está bien, no tiene ningún problema. Él se puede ir de vacaciones, él puede tener un buen carro, él puede tener una buena casa, su esposa se puede lucir bien, él puede andar bien trajeado, él no trabaja. Porque hoy son pocos los pastores que trabajan de verdad. Hoy la cantidad de pastores que son mantenidos tanto por el gobierno como por una iglesia son cantidad de cantidades. Y encima son vagos, que no trabajan para la iglesia. Como dijo Pablo, si se va a entregar a 24/7, hay que pagarle un precio. Pero si no, que trabajen y viva de su fe, no la de los feligreses. Pero dicen: ¿y a mí qué me importa? Mire, hermano, la hermanita tiene un problema, ¿y a mí qué me importa? Así están hoy.
Pero el 27:5 dijo, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cuántas personas vienen a las iglesias a tratar de comprar la salvación? ¿Cuántas personas vienen a buscar de la verdad y las iglesias le mal interpretan la Biblia? Le dan caminos erróneos. ¿Cuántas personas se devuelven al mundo porque no encuentran la verdad? Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito. Entonces ahí sí se consagran. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Hay líderes religiosos que hasta que no lo oyen a uno hablando, no razonan y aún así siguen en su pecado. Entonces quieren decir que uno es el que está mal. Quieren poner que la gracia es una secta. No, esa persona está errada. Y entonces vienen y dicen, no podemos poner este dinero otra vez ahí, no, porque no. No, ahora porque tiene un precio de sangre. Pero no dicen porque nosotros lo provocamos, sino que se lo tiran a Judas. Y después de consultar, mira cómo son, porque se reúnen. Es que no, eso, lo que está pasando hoy pasa todo el tiempo y ha pasado por los siglos. Se reunieron y comenzaron a hablar entre ellos, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Es mucho dinero, pero no lo podemos poner nuevamente. Y decidieron ir allá y comprar un campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, sin darse cuenta que este versículo lo tira a uno al mundo espiritual, porque le llamamos alfarero a aquel que nos da la vida. Llamamos alfarero a aquel que es Jesucristo. Y dice que le compraron el campo al alfarero. ¿Pero para qué? Para no enterrar a los judíos, sino a los extranjeros. La gloria de Dios, que esa traición nos dio vida y salvación a nosotros los gentiles. ¿Se da cuenta usted lo que representa en el mundo espiritual este versículo? Que el campo era de extranjero y lo tomaron para sepultar a los extranjeros. Cuando nosotros venimos a Cristo, morimos al yo para que Él viva en mí. El 8 dice, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y lo compraron en nombre de Judas, porque ellos no podían decir que el campo era de ellos. Hubo una donación de 30 monedas de plata. Y vamos a comprar aquel campo. Hubo una donación. ¿Sabe cuántos líderes religiosos hoy llegan a decir, me donaron un terreno, me donaron un mini jet, me donaron $1 millón, me donaron una mansión? Pero cuando saben dentro de ellos que fue dinero que ellos mismos sacaron y le entregaron a alguien para que se lo fuera a comprar y que lo viniera a hacer como una donación, lo mismo aconteció con Judas. Ellos no podían decirle al templo que ellos le habían pagado ese dinero a Judas para traicionar a Jesús, ni podía decir que ese dinero volviera a las arcas, porque ¿de dónde salió? No pudo haber salido libremente, no pudo haber existido un recibo donde ya sacamos 30 monedas de plata para esto y esto y esto. Se le dio vuelta a las ganancias del templo, porque dice que había tesoro. No se le puede poner en el tesoro. Y cuando usted habla de tesoro es porque hay mucho dinero, hay mucha ganancia. En Marcos 14, del 43 al 45. Luego, hablando él aún, vino Judas,
que era uno de los 12 y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Pero no eran estos los 3 grupos que tenían que hablar verdad en el templo. No eran estos los que tenían que guiar al pueblo a las cosas del verdadero Dios. Pero estos fueron con palos. Los 3 grupos fueron con palos a buscar a dónde estaba Jesús con sus discípulos, persiguiendo la gracia para hacerle daño. Hoy no se utilizan los palos, se utilizan palabras, se utiliza el chisme, se utiliza el problema de la boca, se utiliza la lengua. Hablan de una santidad falsa porque no me he visto así, o porque no me pinto, o porque no me pongo joyas. Soy más santa que esa mujer que predica. Le dicen a uno a veces. Pero la lengua lo que tira es peste, pestilencia, condenación, como si tuvieran palos, persiguiendo la gracia, diciendo que uno predica mal, que uno no predica lo correcto. ¿Qué le hicieron a Jesús y a los apóstoles? Los mismos sacerdotes principales y los ancianos. Nosotros no nos podemos asustar de la persecución que exista contra la gracia hoy, porque la religiosidad está atacando la gracia de una manera, diciendo que somos sectas. Jesús estuvo con sus discípulos comiendo cuando llegaron ellos a atacarle. Y el que le entregaban les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prenderle y llevarlo con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. Y le besó. La traición viene del que está a tu lado. La traición viene del que te abraza mucho y te dice: te amo, pastorcita, te amo, hermana, te quiero mucho. O de aquellos que tienen mucha labia: puedes confiar en mí, tus problemas yo te los puedo reservar, no te preocupes por nada. Cualquier cosa yo te puedo ayudar, tú me dices lo que necesitas y con mucho gusto. Yo soy una tumba, de mí nadie lo va a saber. Y tú confías porque la labia es tanta en esa gente que hasta que le chorrea. Y tú confías y le cuentas un problema. Y después te diste cuenta que la tumba se abrió. Y con aquella peste todo el mundo supo tu pasado. Cuando tú estás tratando de superarte, de seguir hacia adelante, de mejorar en las cosas del Señor, alguien te saca tu pasado. O no, pero la fulana dijo, y tú confiabas en él o en ella. Oh, pero el fulano. ¿Cuántas veces los matrimonios al divorciarse comienzan a tirarse en la ropa sucia que había en el matrimonio? Ah, no, pero que ya se hacía así, no, que me hacía esto, que no me hacía, que hacía aquí. Las parejas cuando se vean, no, es que si tú supieras cómo es él, no que si tú supieras cómo es ella, no, mira, ella hacía esto y esto y esto, él hacía esto y esto y esto. Pero si estamos en el camino del Señor, confía en Dios. Haz de tu Dios el mejor amigo en tu vida con el Espíritu Santo, porque Dios jamás te traiciona. Tú llegas y le cuentas: Señor, me siento mal, siento que todavía cargo un poco de la roca del pasado y quiero quitarme. Él te la va a quitar, no te va a echar nada en cara y a nadie le va a ir a contar nada, porque Dios no tiene tiempo. Y el Espíritu Santo está tan ocupado renovándonos que no le interesa saber qué basura sacó de tu vida. El Espíritu Santo llega con una escoba y saca lo que hay. Él no se espera a ver qué hay en cada bolsita de pecado, sino que lo saca. Él sabe qué puede haber bueno en una vida que era en el mundo. Pero Él sabe qué va a poner el bueno en la vida que le sirve al Señor. Él no te traiciona. Mira bien lo que hizo Judas. Pues recordemos cuando el Señor estaba en su última cena, Él dijo: alguien me traiciona, y todos: ¿quién? ¿Tú? No, yo no. No, yo soy el mejor amigo. No, yo no. ¿Será aquel? Y Pedro, como era así, como tan atrevido:
Pero Señor, tú dices, yo no te voy a traicionar. No. Y yo le digo, sí, tú me vas a traicionar también, Pedro. No, jamás lo harás, Pedro. Porque muchas veces las personas que tienen labia son los primeros que no hacen nada malo. No, yo no. Y muchas veces con eso se culpan. A veces el silencio es mejor amigo que uno, de uno. Y se puso Pedro a investigar, pero ¿cuál de todos? ¿Tú? No. ¿A qué? No. Pero Señor, ¿quién? Dinos de una vez, Señor, porque aquí hay que arreglar este problema. Mira, Pedro iba a purificar aquella cuestión y dijo, no, aquí yo lo arreglo 2 por 3. El que lo va a traicionar, yo te voy a dar, le doy. No puede ser. Y el Señor le dice, quédate calladito, Pedro, porque tú también lo harás. No, yo, quédate callado, Pedro. Bájate los humos, Pedro. Mira, deja de hablar con tanta labia. Como si el Señor lo hubiera podido engañar. El Señor conocía el corazón de Pedro. Bájate, Pedro. Señor, yo te voy a defender. Bájate. Y tú me vas a traicionar. Y me vas a traicionar con el número perfecto de 3. Así que, ¿cómo lo ve? Porque ya yo tengo un gallo preparado. Le dijo el Señor a Pedro, que va antes de que suene, tú ya me has traicionado. Así que, olvídate. Y Pedro se fue a esconder a ver dónde había gallos. Porque si no se lo dijo. Antes de que el gallo, ¿qué? Cante, ¿cuántas veces? 3. Tú me traicionarás. Y Pedro buscando gallos y viendo ver a qué hora amanecía. Y dice que saliendo de ahí Judas vino, lo abrazó, lo besó y se apartó. Y cuando Pedro vio, porque el Señor le dijo en la cena, no, Pedro, tú lo vas a hacer, sí, pero la traición grande viene del que está comiendo de mi plato. Y hay gente que está comiendo del plato de uno y es más malo que uno. Es el peor traidor. Está comiendo de mi plato, dijo el Señor, y todo. Judas Iscariote, porque estaba Judas Tadeo. Judas Iscariote. Y el otro, no. Ya como tenía la cara de culpabilidad, porque ya él había cobrado, le habían prometido las 30 monedas de plata. No las tenía, pero ya se lo habían prometido. Judas se quedó callado. Y salió y se fue. ¿Pero qué le dijo el Señor antes de salir? Mire, Judas, para lo que tú naciste, para el propósito que yo te llamé aquí como discípulo mío, para lo que tu corazón ya tiene sembrado que tienes que hacerlo, y para lo que el diablo te puso, apresúrate. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo, hasta que tú no lo hagas, la salvación no sale de mí. Apresúrate. En otras palabras, Jesús le dijo, llevo más de 30 años estancado en el tiempo del reloj del humano. Cuando quiero repartir santidad y quiero repartir salvación, dale, Judas, apresúrate. Judas salió y lo fue a buscar y regresó. Y cuando vino, hizo eso. En Juan 6:70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. O sea que Dios ya había puesto un hombre que venía a cumplir con la traición. Y la traición es del enemigo. Pero Judas tenía que cumplir el propósito. Pero veamos entonces las características de un traidor. ¿Cómo son las características de un traidor? ¿Al frente tuyo con un arma? No. Al lado tuyo, abrazándote. Te amo. Es aquel que tiene una codicia. Ella tiene un carro así, yo quiero otro. Ella sacó un título, yo quiero otro título. Ella es maestra, yo voy a hacer doctorado. Ella tiene una casa, yo voy a comprar 2. Pero está a tu lado. Ella tiene un hijo, yo quiero 3. Ella tiene un esposo buenísimo, yo lo quiero a él. No, porque, créame, la codicia de un traidor, ¿cuántos hogares se ha visto dañado por un cuñado o una cuñada que se ha metido en matrimonio? ¿Cuántos? Cantidad.
Es que no puede ser mi hermana. No, pues que este hombre le da todo a ella. No, y ella no hace nada. No, entonces se le mete hasta que rompe con el matrimonio. Porque a mí sí me sirve. Yo lo arreglo en 2 por 3, lo hago a mi manera. No, ese trabajo, no, si ella trabaja ganando tanto, yo tengo que buscarme 2 trabajos para ganar el doble que ella.